¿Quieres saber cómo crear buenos personajes? Quédate que yo te lo cuento. Hola amigos, mi nombre es Juan Carlos Duque, bienvenidos a mi canal Duque Escritor. Si te gusta la información que comparto, suscríbete, déjame un comentario y dale like, lo agradeceré muchísimo. Ahora vamos con la lección de hoy, el personaje. Hay opiniones diversas a la hora de calificar una historia. Muchos aseguran que el que sea buena o mala lo define su trama, pero hay otros que están convencidos que un buen personaje es la clave para lograr un excelente relato, e incluso aseguran que hay malas historias que han sido salvadas por buenos personajes. Pero esa discusión es tan larga e interminable como la lista de novias de Luis Miguel. Un hombre busca una mujer. Yo soy de los que piensa que por buenos que sean los personajes con una historia mala, si no vean lo terrible que fue la segunda parte del Silencio de los Inocentes titulada Hannibal. A pesar de contar con el grandioso actor Sir Anthony Hopkins y de que Hannibal Lecter sea un personaje glorioso, fantástico, de los más grandes del cine de suspenso, la película dejó mucho que desear. Bueno, Juan, hay que entender que era muy difícil superar la primera, El Silencio de los Inocentes. Bueno, igual si no la han visto, véanla y me dejan su opinión. Es importantísimo que el personaje esté en consonancia con la historia. El universo que imagines puede tener todo tipo de personajes, pero explicándolo desde lo más obvio. Si tu historia se desarrolla en un hospital, tendrá que haber médicos, enfermeras y pacientes. O si todo ocurre en un restaurante, los personajes serán cocineros, mesoneros, comensales, etcétera, etcétera. Y me dirás, Juan Carlos, pero todo tipo de personas visitan hospitales y restaurantes. Y sí, es totalmente cierto, pero debes estar claro que los personajes principales deben tener una razón de peso para estar, deben cumplir una función, así sea un familiar de la muchacha que va a parir en la clínica, o la asesina disfrazada de enfermera que va a matar a la paciente en coma. Si aparece en la historia es porque algo va a hacer, y ese algo debe ser importante, no puede aparecer de forma gratuita. Hey, ¿qué haces tú aquí? Nada. Aquí no puedes estar si no estás haciendo nada. Hey, saquen a este tipo. Saquen. Fuera de aquí. Esto es gratuito. Es así. Todo personaje debe cumplir una función específica. Si está incluido en la historia es porque algo importante debe hacer por más insignificante que parezca. Hasta esa taxista que aparece de la nada y salva al protagonista de ser asesinado por sus perseguidores cumple una función y justifica su presencia en la historia. Eso sí, muchas veces los escritores se enamoran de un personaje y se apegan tanto a él que no quieren soltarlo así esté fuera de lugar y nadie entienda qué está haciendo ahí. ¡Ay, pero qué idiota! Si reconoces que está de más en el relato, que es gratuito, olvídalo, sácalo. Y si no quieres desecharlo porque te parece que es muy buen personaje, guárdalo para otra historia. A la hora de crear personajes es importante tomar en cuenta estas características. En primer lugar, el físico. En las características físicas incluirás todo. Si es alto, si es bajo, si es gordo, si es flaco, su raza, cómo tiene el cabello, si es calvo, su tono de voz, su forma de caminar, cómo se viste, etcétera, etcétera. No necesariamente debes exponer todas las características físicas en el texto, pero sí las suficientes para crear una idea en el lector sobre cómo es el personaje, o hasta para facilitar el trabajo del jefe de casting si el guión será filmado. Eso sí, por más preciso que seas y así describas exhaustivamente a tu personaje, pocas veces el actor que escoja para interpretarlo se parecerá a la idea que en principio tenías en la mente. Pero no te desanimes, que tu descripción siempre será necesaria. También puedes agregarles características especiales que logren que tu personaje sea identificable y único. Desde una cicatriz hasta un defecto al hablar, una manera distinta de caminar, pero cualquier característica especial que tenga tu personaje deberás justificarla en el texto. Por ejemplo, en la serie de Netflix The End of the Fucking World, el personaje protagónico James tiene una mano quemada. Desde el primer monólogo narrativo, el personaje explica la razón, el por qué y cómo se quemó la mano. Sin embargo, esta información pudo mantenerse en secreto y revelarse más adelante en la historia. Lo que no puede pasar, o al menos no debería ocurrir en un buen guión, es que la serie termine y nunca se sepa por qué el personaje tenía la mano quemada.
Son detalles que no pueden dejarse a la imaginación del espectador. Son cabos que de quedar sueltos pueden arruinar tu guión. En segundo lugar están las características psicológicas. Si es tímido o extrovertido, si es cobarde o valiente, frío o sentimental, distraído o hiperkinético. Aquí está incluida su vida sexual, su sentido del humor, sus sueños, miedos, esperanzas, deseos, obsesiones, si tiene algún trastorno, algún trauma o bloqueo psicológico de la infancia. Para desarrollar las características psicológicas del personaje te recomiendo realizarle la siguiente pregunta con muchas variantes. ¿Qué haría ese personaje si...? Esta pregunta nos sirve para tener ideas sobre cómo reaccionaría ante determinadas situaciones. Desde hechos graves como un robo o un rompimiento amoroso, hasta otras más cotidianas como que se le pierdan las llaves o que se resbale y se caiga en la calle. Otro factor importante a definir del personaje son sus preceptos morales y filosóficos. ¿Cuál es su posición hacia las drogas, hacia el alcohol? Si cree en Dios o pertenece a alguna religión o secta, qué piensa sobre la muerte. Es importante ver en la serie poco ortodoxa cómo los dos personajes protagónicos, a pesar de compartir la misma religión, tienen una percepción, una creencia de ella totalmente opuesta. También es importante determinar su estatus social y económico. Su familia es de dinero, tuvo acceso a estudios privados, a viajes, o se crió en un barrio pobre. Su nivel socioeconómico influirá en los aspectos físicos del personaje, en su forma de hablar, en su forma de vestirse, en sus gustos. También es recomendable incluir si el personaje tiene algún dote o don especial, si lee la mente, si es bueno bailando, cantando, o si dibuja o cocina bien, o es bueno en los deportes, etcétera, etcétera. Una vez definas todos estos aspectos del personaje, es recomendable escribirle su biografía. La biografía o la historia del personaje le dará mayor profundidad, te abrirá otras dimensiones, un abanico de posibilidades que desconoces al momento de crearlo. En la biografía desarrollarás la vida del personaje desde el día de su nacimiento hasta el momento en el que arranca la historia. Qué día y dónde nació, quiénes fueron sus padres, qué estudió, tiene hermanos o no, su adolescencia, sus amores, su primera vez. Incluso hay algunos escritores que definen según la fecha de nacimiento el signo zodiacal del personaje y le incluyen características inherentes a cada signo. Esto es un recurso que solo pueden utilizar los guionistas que creen en la astrología y conocen del tema. Así que si no es tu caso, ni te compliques con eso. Al final, la biografía le servirá al escritor para conocer aún más al personaje y diseñar los antecedentes que moldearán su personalidad y su carácter. No tienes que incluir toda la información de la biografía en el guión, solo la necesaria para justificar ciertas conductas. Y dirás que ese verbo justificar lo he repetido demasiado, pero es que en un guión y especialmente en la creación de personajes, todo debe estar justificado, todo debe tener una razón de ser para que sea verosímil y creíble. Y las motivaciones deben ser realmente fuertes para lograr personajes intensos, poderosos. De hecho, nadie es malo porque es malo ni bueno porque es bueno. Y todo, absolutamente todo se puede justificar. Pero, ¿se puede justificar un asesinato? Un ejemplo claro de cómo se expusieron las motivaciones del personaje a fin de justificar su maldad lo vemos en la película de Joker. Desde la primera escena el personaje es brutalmente abusado y a medida que la película avanza es continuamente rechazado por la sociedad a la que se esfuerza en pertenecer. Y sabemos que los personajes excluidos, víctimas, siempre generan empatía con el público. El asesinato es un hecho condenable y podríamos decir que injustificable, pero el guión juega tanto con nuestras emociones que al momento de la escena del ataque en el metro es inevitable que deseemos que el Joker se vengue de sus agresores y hasta sentimos cierto alivio cuando lo hace. Bueno, si fui el único al que le pasó, déjenme un comentario y escríbanme diciéndome que estoy loco. Sorry por el spoiler. Pero ¿qué tan spoiler puede ser la historia del Guasón si todo el mundo sabe que se terminará convirtiendo en un villano? Es igual a Anakin Skywalker. Toda la saga del episodio 1 al 13 Star Wars se basa en el gran spoiler de todo lo que vivirá para convertirse en Darth Vader. Es por eso que las motivaciones y los objetivos deben estar bien definidos, porque ellos dibujarán el camino que seguirá el personaje en el viaje del héroe. Pero de eso hablaremos en la próxima lección, en la que ampliaremos la información sobre la creación del personaje y les contaré sobre el protagonista y el antagonista. Por ahora les voy a pedir que si les gustó déjenme su like, suscríbanse al canal y me dejan un comentario. Pueden escribirme sobre cualquier duda que yo les responderé con gusto. Y les recuerdo activar la campanita para que sepan cada vez que subo nuevos videos. Nos vemos en una próxima lección de Duque Escritor.